Bueno, vamos al tema de Colombia. Precisamente hay mucha incertidumbre luego del rechazo, en su mayoría, del acuerdo de paz con las FARC. Y bueno, la verdad es que había un compromiso casi continental con este acuerdo que impulsó Juan Manuel Santos. Las consecuencias del pronunciamiento a través de este plebiscito del pueblo colombiano son aún insondables. El riesgo de que los rebeldes regresen, retomen las armas. Bueno, para explicar todo el fenómeno, el escenario que se abre ahora en Colombia, estamos junto al miembro del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Javier Urbina. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Bueno, hay varias maneras de mirar lo que ocurrió este fin de semana en Colombia. Me gustaría saber, más allá de los errores de las consultoras de opinión, ¿cuáles son las razones que explican que haya ganado el no? Bueno, sin duda sorprende de alguna manera, como usted ha dicho, el resultado del plebiscito, porque yo estuve en Colombia hace una semana atrás y había una mayoría de encuestas que decía que sí. Pero yo creo que lo que explica un poco esto, a pesar de que no hay nada concreto que se diga así, es el rechazo que tiene la población en Colombia, en términos generales, hacia las FARC, hacia el accionar violento de las FARC. Y eso genera todas las críticas que se pueden hacer en términos puntuales al acuerdo de paz que se había logrado. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos se equivocó quizás al no dividir la consulta por temas. Se equivocó al llevar esta suerte como de ceremonia con todos los presidentes en un escenario muy visible para el mundo cuando estaba la consulta de por medio. Claro, es posible que esos análisis políticos alguien los pueda hacer en Colombia y ver si se adelantó o no, en fin, pero en el problema de fondo yo diría que no, porque los 4 años y medio de negociación que ha durado este proceso, en una mirada más amplia, han significado de alguna manera bajar la violencia, digamos, en Colombia, hasta llegar a este acuerdo bilateral de paz y de cese de hostilidades. Eso es algo que está allí, está presente, es un logro que está para ser exhibido y es lo que permitiría y le daría base para lo que venga para adelante. De manera que yo no sería tan tajante, digamos, en el sentido de mostrar equivocaciones o errores, porque este es un proceso que está, a mi juicio, detenido por ahora, pero no necesariamente colapsado o que salió mal. Javier, le quiero preguntar, quizás esto termina siendo una mala señal haber iniciado este proceso democrático, que era también un riesgo, aunque las encuestas decían lo contrario en principio, pero era un riesgo de todas maneras, un revés para el presidente Santos, poner esto también para que la opinión pública pudiera opinar y finalmente le jugó en contra. ¿Puede ser más adelante quizá una mala señal? Yo en ese sentido tiene razón lo que dice usted cuando uno ve la cosa así políticamente, pero yo en la perspectiva más grande y más de fondo no lo veo tan así, porque resulta que hoy día en el mundo, cuando terminan los conflictos, lo que se llama los post-conflictos, requieren de un tratamiento del siglo XXI, donde la opinión de las personas está mucho más informada. Los medios de comunicación, ustedes lo saben perfectamente bien, las redes sociales, en fin. Entonces, creo que la razón de poder no haber firmado directamente el presidente Santos el acuerdo de paz y hacerlo válido, sino que llevarlo a una consulta, es un acto prudente que tenía sus riesgos políticos que ahora los tendrá que afrontar, desde luego. Y a partir del resultado, Javier, a partir del resultado, ¿qué caminos tiene el presidente Santos? Esta mañana recibió a varios dirigentes políticos. Álvaro Uribe se restó, estaba leyendo a esta hora en la prensa colombiana que Centro Democrático, que es el movimiento de Álvaro Uribe, no se sentó en la mesa de negociaciones, no llegaron sus representantes. ¿Qué caminos tiene el presidente Santos para que una negociación larga, compleja, aguda, no se caiga por completo? Bueno, la gran interrogante es, lo primero que la gente hace es, ¿qué fue lo que los colombianos votaron no? Como no está separado por parte, como usted bien decía. Entonces hay que hacer el análisis para definir qué es lo que es. Bueno, los ofrecimientos políticos, que la ciudadanía no lo acepta, la reiteración política sí de la FARC, los temas de justicia, si van a ser de una u otra manera procesados, encarcelados o una justicia especial, los temas de remuneraciones para que se inserten en la sociedad, esos temas
que es tan contundente deben ser tratados nuevamente. Claro, es el momento para Colombia de los grandes consensos, se necesitan los grandes consensos políticos y el Centro Democrático, sin duda el triunfador políticamente de esto, tiene que estar, no podría no restarse. Pero en los próximos días tendrá que hacerlo, ser recibido de la manera que sea necesaria. Aquí hay temas más bien de formas, como el gobierno colombiano asume esto, pero los grandes consensos son absolutamente necesarios. Sí, hay antecedentes, que la opinión pública quiere. Solamente para agregar un dato, hay un antecedente de una negociación de este mismo tipo en Guatemala hacia finales de la década del 90, donde también el acuerdo de paz ahí con un grupo guerrillero se cayó vía plebiscito, digamos. Los guatemaltecos en esa oportunidad votaron que no. Los gobiernos que vinieron después tuvieron que realizar varios, digamos, algunos mecanismos constitucionales para lograr integrar el acuerdo a una serie de leyes y poder llevarlo adelante, porque finalmente el pueblo lo entendió como una amnistía que no estaban dispuestos a entregar. En el caso colombiano, ¿podría ser algo parecido, que finalmente esto quedara prácticamente por vía administrativa? No, yo encuentro que es diferente el caso de Guatemala, tiene similitudes como usted señala, pero es diferente en el sentido de que Guatemala en ese tiempo no tenía la institucionalidad que hoy tiene y que ha tenido durante casi todo el conflicto Colombia. Colombia tiene una institucionalidad muy fuerte, muy desarrollada, que le permite poder hacer un plebiscito, que el plebiscito salga diferente y después enfrentar la situación nuevamente para ir a renegociar lo que sea conveniente. Javier. Ojo que aquí hay un... Sí, según la experiencia que hemos visto a nivel mundial, es difícil conseguir un proceso o llegar al menos a la paz sin impunidad. Y probablemente eso es lo más complejo. Hay 5 puntos que pide el expresidente Uribe para negociar, entre ellos que los jefes de la FARC no participen en política, que era lo más criticado, y además que haya cárcel para los líderes, entre 5 puntos importantes. Probablemente eso sea lo más difícil de transar en este caso. Por supuesto que sí, pues eso es los elementos que tiene que verse primero Colombia y buscarlo. Ahora, como dice usted, la justicia transicional de alguna manera ha sido una solución en varios países post-conflicto, pero las medidas de la justicia transicional es la que se puede ver cuál va a ser. O sea, los delitos de lesa humanidad que vayan a la cárcel y no que tengan una restricciones solamente a la libertad, es algo que hoy día se acepta y puede lograrse hacer, digamos. Pero de todas maneras, claro, las penas de cárcel para los delitos más graves, como decíamos, van a parecer ahora absolutamente necesarias. ¿Qué va a pasar allí? Es hoy día el momento de las FARC, cuando vean si ellos pueden sentarse nuevamente y renegociar estos acuerdos. Ahora, en ese punto, detengámonos ahí un poquito. ¿Hay riesgo de que esta sea una política regresiva, de que las FARC se rearmen, retomen el camino armado? Entiendo que Timochenko al menos ha dicho que no, que la palabra sigue siendo la mayor arma que las FARC tienen, pero ¿existe un riesgo de volver atrás? Mire, para nosotros las palabras de Timochenko ponen un poco como que el espacio político para poder buscar los consensos en Colombia están dados por la manifestación de paz y de espera que manifiesten los dirigentes de la FARC. Eso está marcando hoy día el espacio político para actuar, renegociar, buscar consenso y los tiempos. Si las FARC decidieran, mira, aquí esto está peligroso y volvemos a lo rural, cosa que también tiene sus dificultades, claro, volvemos a todo a foca cero y estamos otra vez en el conflicto violento. Otro elemento que es innecesario y que marca también los tiempos es la capacidad que tienen las fuerzas armadas, en Colombia le llaman la fuerza pública, que es la combinación de las fuerzas armadas y la policía, para efectivamente tener una capacidad para rechazar a la FARC, disuadir a la FARC, de tal manera que les haga a ellos más conveniente negociar que seguir luchando. Claro. Porque no van a tener posibilidad de triunfar. Entonces ese otro elemento también que está en el poder de Colombia. Por eso es que yo lo diferencio a otros procesos. O sea, Colombia es más fuerte para enfrentar lo que hoy día vemos. Bien, muchísimas gracias. Javier Urrutia ahí de la Universidad Católica, muchas gracias, que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.